Muy buenas tardes, estimados alumnos. Por favor, me confirman que están viendo la lámina de artroscopía y que me escuchan. Gracias, Nageli Borja. Bien, el tema de hoy es artroscopía, y la artroscopía es una técnica quirúrgica, ¿no? ¿Y qué lo diferencia de lo demás? Que es mínimamente invasiva, ¿no? Con dos pequeñas incisiones, que no son más allá de 5 milímetros cada una, podemos introducir a través de ella una videocámara que nos va a mostrar en el monitor la articulación de manera magnificada, ¿no? Unas 3 veces a 5 el tamaño real, ¿no? Y por el otro agujero podemos introducir el instrumental para hacer el procedimiento que hayamos elegido. La artroscopía, entonces, es una técnica. ¿Qué te van a hacer? ¿Me van a operar? ¿Qué te van a hacer? ¿Una artroscopía? No dice nada. Me van a hacer una meniscectomía por artroscopía. Te van a sacar el menisco por la artroscopía, ¿no? Entonces, la artroscopía es una técnica quirúrgica que es poco traumática y esa es la gran ventaja, ¿no? Entonces, dañamos muy poco los tejidos y esa es su gran ventaja de la artroscopía. Entonces, como decíamos, dos pequeñas incisiones que le dicen portales, que tienen su lugar donde se deben hacer, ¿no? Y a través de ellas ingresamos una fuente de luz, ¿no? Una cámara, y también introducimos por allí líquido, ¿no? Puede ser cloruro de sodio, agua destilada, estéril, y distiende la articulación. Y por el otro agujerito introducimos los instrumentales. Aquí podemos ver una lengüeta, una ruptura de menisco. Entonces con esta tijera se va a recortar para que el menisco quede remodelado, ya no tenga esta lengüeta, ¿no? Entonces de eso se trata la artroscopía, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva. ¿En qué articulaciones podemos realizarla? En articulaciones grandes, ¿no? Se empezó mucho en la rodilla, que es la número 1, una articulación pues de fácil acceso, no está a flor de piel prácticamente, y se puede distender bastante bien, que podemos apreciar todos los rincones de la rodilla. Un poquito más complicado el hombro y la cadera, pero se hace de manera ya regular en el país. El tobillo, la muñeca y codo, que son más pequeñas, requieren pues de instrumentales más pequeños también. No se puede usar el mismo instrumental que se hace para rodilla, hombro y cadera. Y aquí se está avanzando en el país, no es tan frecuente como las 3 primeras. De hecho, en la rodilla pues es el gol estándar para las artroscopías en el Perú. ¿Qué ventaja nos da? Es una estancia hospitalaria muy corta, de hecho puede ser incluso ambulatoria, la mayoría de las artroscopías se hacen ambulatorias. En algunos casos se hospitalizan un día. La recuperación es más rápida porque lógicamente hemos dañado menos tejidos, ¿no? No estamos abriendo la articulación, tan solo hacerle una ventana o portal. Y las complicaciones, que de hecho existen, pero son menos graves y menos frecuentes. Y al tener unas incisiones pequeñas, pues tiene mejor aspecto estético esta cirugía. Y como todas, tiene sus riesgos, complicaciones, ¿no? De ellas, las infecciones de los portales de la piel, ¿no? Que son complicaciones menores. También puede ser una artritis séptica, que es una irritación mayor. Ácido graso no es frecuente porque como inyectamos agua para tener la circulación y constantemente se retira esa agua, se inyecta nueva agua, se va lavando, entonces constantemente hay un lavado y es muy difícil que se complique con una artritis séptica, que de hecho puede existir, pero bastante rara, ¿no? Trombosis venosa, como en toda la cirugía, pero hay que escoger pues al paciente, ¿no? Ustedes saben que más trombosis venosa tendrá aquel paciente obeso, fumador, ¿no? Entonces hay que escoger bien al paciente que se va a usar.
Y las lesiones neurovasculares van a ser operador dependiente, ¿no? Hay que hacer los portales donde deben hacerse, ¿no? Y poder, pues, manejarlos lejos de las estructuras neurovasculares. ¿En qué patología se usa la artroscopía frecuentemente? De hecho, en las lesiones meniscales y ligamentarias de la rodilla. Las lesiones meniscales son la número 1 en usarse artroscopía, seguida de las ligamentarias, y la rodilla es la número 1 de todas las articulaciones. Entonces, por eso vamos a referirnos a estas patologías. Repasemos lo que es el menisco. Este menisco, ¿no? Que es un fibrocartílago, que está dando estabilidad y congruencia a la articulación, porque el fémur es curvo y la tibia es plana. Entonces, para que estas dos articulaciones sean congruentes, existe este fibrocartílago, que es el menisco, ¿no? Y le da estabilidad. Por supuesto que tiene otras funciones, ¿no? Como la amortiguación, que absorbe la fuerza, la carga, la absorbe el menisco, porque no se vayan directamente contra el platillo tibial. Estas funciones realiza el menisco siempre y cuando esté indente. Pero si el menisco está roto, va a tener una irregularidad que lejos de ayudar al menisco va a dañar el cartílago, produciendo artrosis. Entonces un menisco roto hace mucho daño. Por eso no podemos tener el menisco roto. El menisco es muy bueno, es indispensable para la articulación porque le da congruencia y estabilidad cuando está indente. Repasemos la anatomía de los meniscos. Sabemos que tenemos 2 meniscos por cada rodilla. El menisco externo y el menisco interno. Los meniscos tienen distintas formas. En forma de O, el externo, y en una forma de C, el interno, ¿no? De la regla mnemotécnica es OE. O, el externo, forma de C, el interno. ¿Y qué tiene importante esto? En este menisco interno, que está fijo, ¿no? A la sinovia en todo su recorrido. Al estar fijo, el interno es menos móvil. Entonces, es más fácil que quede atrapado cuando la rodilla es un movimiento de rotación. Distinto al externo, que tiene esta forma de O, que tiene las zonas libres, es más móvil y se puede escapar cuando existe la rotación. Entonces, ¿por qué se daña con mayor frecuencia el menisco interno? Porque es fijo, ¿no? Además de que soporta más carga, ¿no? El interno que el externo. Pero fundamentalmente el estar fijo, al ser menos móvil, es una causa porque se daña más frecuentemente el menisco interno que el externo. También debemos saber que el menisco, como todo cartílago, es avascular, ¿no? En la zona blanca no hay sangre, si lo corto, no sangra, es zona blanca. Pero en la zona donde se inserta, ¿no? En la cápsula, aquí sí hay, en la zona de inserción, irrigación. Entonces esta zona se llama roja, ¿no? Que tiene más o menos 2 milímetros. Entre la zona blanca y la roja hay una zona intermedia, ¿no? Se llama la zona roja-blanca y tiene poquísima irrigación. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tengo una ruptura del menisco en la zona blanca, jamás va a cicatrizar. Pero si la ruptura está en la zona roja, en la inserción, sí va a cicatrizar. Entonces tengo que saber en qué parte del menisco tengo la ruptura. En la zona blanca no puedo pensar en suturas, porque no va a cicatrizar jamás. Pero en la zona roja sí puedo pensar en suturas. Entonces, recordando, el menisco tiene la zona avascular total, la zona blanca, y la zona roja en el lado de la inserción, ¿no? Y se inserta a la sinovia, ¿no? Entonces, en esta zona roja sí se podría pensar en la reparación de la sutura. Bien,
¿Y cómo se producen estas lesiones meniscales? ¿No? ¿Por qué se rompen los meniscos? Y la ruptura meniscal no es algo infrecuente, ¿no? Dentro de la afección traumática de la rodilla, ¿no? Está la ruptura meniscal como una de las más frecuentes. Patologías que se presentan en jóvenes, ¿no? Varones o damas, y lógicamente aquellos que tengan contacto tienen más posibilidades de dañar. El mecanismo es, el que están mirando aquí en la figura, es un cambio brusco del fémur sobre la tibia. Ese cambio brusco, de movimiento brusco, produce movimiento de rotación. Entonces el pie suele estar fijo y gira la rodilla sobre el pie fijo. Entonces este movimiento de rotación puede atrapar al menisco interno. A veces se acompañan de movimientos de abducción o aducción, ¿no? Y dan distintos tipos de roturas. Pero lo habitual es que gire la rodilla estando el pie fijo, con abducción o sin abducción. Y esto hace que se atrape el menisco, sobre todo al interno, y lo rompe. Por eso los futbolistas, lo que hacen pues el movimiento de gambeta, ¿no? Hacen el giro y tienen el pie fijo, ahí pueden romperse el menisco. Como en la clínica, dolor, ¿no? En el momento de la ruptura, hidratosis, o sea, mayor líquido sinovial. Si está en la zona blanca, va a haber líquido sinovial nomás, pero si hay ruptura en la zona roja, habrá hemartrosis, sangre. Hidratosis cuando hay en la zona blanca la ruptura, y hemartrosis cuando está la ruptura en la zona roja. Esta ruptura del menisco puede dar, en algunos casos, la inestabilidad de la rodilla, que el paciente siente que se le partea, que se le sale la rodilla, ¿no? Y cuando ya tiene algunas semanas o meses, se agrega la hipotrofia muscular por desuso, porque le duele, está inestable, cuando juega pelota siente que se le sale la rodilla, entonces deja de hacer actividad física y se atrofia el cuádriceps. Algunas veces puede haber el bloqueo articular. ¿Qué es el bloqueo articular? Cuando hay una ruptura así longitudinal, ¿no? El menisco, el cóndilo femoral que está al medio va empujando hacia la línea media de la rodilla, aparte del menisco. Entonces el cóndilo queda atrapado en el menisco. Y a eso se llama bloqueo articular. No puede hacer los movimientos de flexión-extensión, se queda en un punto fijo. Eso se llama bloqueo articular. Entonces, para reducir la maniobra, de tracción, para que el menisco se vuelva a ir hacia un costado y libera el cóndilo y hacer la flexión-extensión, ¿no? A veces no es posible desbloquear y eso se convierte en una emergencia y habría que solucionarla en la emergencia. A Dios gracias, no es frecuente el bloqueo articular, sí se puede dar, pero no es frecuente. Lo frecuente es dolor, hidratosis o hemartrosis y la sensación de inestabilidad articular. En cuanto a los signos meniscales, al examen físico ya específico, el más frecuente, el que no va a faltar, es el dolor en la interlínea articular y a veces se acompaña de algunos otros signos específicos, como el elevado, Rocher o Stein. ¿Cómo buscamos el dolor en la línea interarticular? ¿No? Con la rodilla en flexión, nuestro pulgar va a hacer presión en la línea articular externa y en la interna, y si hay dolor es positivo. Después hacemos el signo, buscamos el signo de Steinman, ¿no? La rodilla en flexión y giramos hacia externo, explorando el menisco interno, y a la inversa, ¿no? Giramos hacia interno para explorar el menisco externo, ¿no? Entonces el signo de Steinman, cuando roto hacia externo y produce dolor, entonces estoy pensando que la lesión está en el menisco interno. Y a la inversa, si produce dolor en la lesión interna, es el menisco externo el que está dañado. Signo de Steinman.
la prueba de vado, o si no es vado, se hace una hiperflexión, de tal manera que el platillo tibial va a golpear contra el cóndilo femoral en la parte posterior. Entonces, explora el cuerno posterior del menisco. Y a la inversa, si hago una hipertensión, entonces va a chocar la parte anterior del platillo tibial contra el cóndilo femoral y entonces explora la ruptura del cuerno anterior. Entonces yo tengo la clínica, pues el mecanismo, los síntomas, signos y el diagnóstico de certeza. La radiografía no nos ayuda porque después son fibrocartílagos, no vamos a ver una radiografía. La resonancia magnética nuclear es el método de elección, el gold estándar, que es lo que realizamos para poder ver a estos meniscos. La artroscopía no debería ser enteramente diagnóstica, puede ser artroscopía diagnóstico-terapéutica, o sea, hago un procedimiento quirúrgico para confirmar mi diagnóstico y hacer tratamiento allí en este momento. La resonancia magnética nuclear, hemos dicho, es el gold estándar, tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad, ¿no? Y entonces vamos a ver en la resonancia, ya ustedes saben, el menisco pues es radio lúcido, es negro, digamos, y las rupturas son radio opacas, blancas, ¿no? Entonces pueden ser horizontales en el espesor del menisco, pueden ser verticales en el espesor del menisco. Cuando son rupturas dentro del menisco, no son de necesidad quirúrgica, no están alterando la zona de contacto entre el fémur y el menisco, o entre la tibia y el menisco, o sea, la ruptura dentro del menisco. Por lo tanto, esto no es causa de dolor. Por lo tanto, esto no es de que vamos a repararlo. No hay una ruptura que haga contacto. Para que sea patológica la ruptura, tiene que haber contacto con la superficie ósea, con el cartílago, ¿no? La ruptura debe tener contacto con el cartílago. Si está dentro del espesor, no es patológico, ¿no? Entonces, si metemos el artroscopio, introducimos el artroscopio y miramos la superficie del menisco, va a estar indemne. La ruptura, cuando son intrasustancias, no causa ningún problema, ¿no? Entonces, la resonancia nos sirve para ver si hay contacto, como en este caso, entre la ruptura del menisco y la calle articular. Entonces, ya tenemos el diagnóstico y pasamos a hacer el tratamiento usando la técnica de la artroscopía, ¿no? Es una cirugía como tal, tiene que hacer todos los preparatorios del paciente, ahí está con toda la asepsia y antisepsia del caso, ¿no? Y hacemos pues el abordaje, ¿no? Una pequeña incisión de 5 milímetros, se introduce allí la videocámara, ¿no? Y se introduce agua y también está conectado un aspirador para poder lavar la rodilla, ¿no? Este es por un portal, la videocámara, el ingreso y salida del agua. Acá tenemos unas válvulas que van a permitir el ingreso o la salida del agua. Entonces el médico, a través de esta videocámara, vemos en el monitor, ¿no? La lesión que vamos a reparar, ¿no? Y por otro agujerito introducimos las pinzas, ¿no? El diagnóstico artroscópico se hace también con este ganchito, que es romo, ¿no? Que es un palpador. Entonces, antes de hacer cualquier procedimiento, se palpa, se camina con el palpador. Entonces, enganchamos el menisco, lo jalamos a ver si está roto, lo veo por la parte superior, lo miramos por la parte inferior, buscando la ruptura. Entonces, si la ruptura estuviese intrasustancia, no hay nada que corregir. Por lo tanto, no son cirugías, no son patológicas. Entonces, palpamos el menisco, las articulaciones con este palpador, con este instrumento, ¿no? Buscando la patología. Entonces, las rupturas pueden ser longitudinales, ¿no? Pueden ser radiales, pueden ser horizontales, ¿no? Dentro del menisco, pero con comunicación a la articulación, ¿no? Se pueden hacer estos flaps, ¿no? Como un colgajo, y el palpador pues sirve para buscar la ruptura. Una vez que tenemos ya el diagnóstico de la ruptura del palpador, pasamos al tratamiento.
Entonces, si tenemos una ruptura longitudinal, como en este caso, pegadito a la zona de inserción, zona roja, puedo suturarlo. Entonces, si lo tomo en la zona blanca, si lo suturo no va a funcionar. Entonces vamos a recortar aquí en este bordecito, recortamos en este otro bordecito y sacamos esta lengüeta. Cuando ya tengo una ruptura muy grande, antigua, ¿no? En la zona blanca que se hace ese menisco, aquí el medio se pone el cóndilo cuando se bloquea. A esta ruptura se le llama ruptura en ace de balde, ¿no? Que simula el ace de balde, que es este alambre que metemos la mano y levantamos el balde igualito, ¿no? Ha hecho una especie de una asa de balde. Entonces ahí tenemos que hacer pues la meniscectomía total. Algo que es muy grave para la rodilla. ¿Por qué? Porque me quedo sin el principal estabilizador, me quedo sin la protección. Y este paciente sin menisco, como hacíamos antes, hace 30 años nadie hacía artroscopía, se quedaba sin menisco el paciente y se le condenaba inexorablemente a la prótesis, ¿no? Desde hace un poco más de una década, ya no se hacen meniscectomías totales, no se hacen cirugías abiertas, se hacen todas artroscópicas, cuidando de conservar la mayor cantidad de menisco posible. Si hay que hacerlo, hay que retirarlo todo, pero pensar tal vez en un injerto de menisco, que está empezando a hacer en el país. Entonces tenemos que desde las rupturas meniscales, esto que está inestable, tenemos que retirarlo. Y se va a regularizar esta lengüeta, que quede todo regular, que no quede ninguna irregularidad que dañe al cartílago, tanto de la tibia como del fémur. Entonces hay que recortar lo más económico, retirar la menor cantidad de menisco, lo que sean absolutamente necesarios, no más, ¿no? Entonces acá tenemos una ruptura radiada, de ese recorte menisco, todo ese triángulo que está bueno, hay que sacarlo, porque debe quedar en menisco regular, ¿no? De las rupturas nos obligan a hacer la exéresis del menisco en la zona blanca y debe quedar regular. Entonces ya lo veo por artroscopía, en el monitor, la ruptura, ¿no? Y tenemos que remodelarlo. La zona blanca no se sutura, se remodela, ¿no? Hay unos aparatitos que decimos el shaver, el afeitador, que va a regularizar todas estas irregularidades. Porque cuando comemos, cuando mordemos con la tijera, nos quedan unos bordes, ¿no? Irregulares. Entonces, con el shaver lo vamos a regularizar totalmente. Cuando la ruptura es en la zona roja, entonces sí podemos hacer la sutura, o debemos hacer la sutura. Porque si no la suturamos, se sigue abriendo más, y va a ser una asa de balde, ¿no? Entonces, las reparaciones en la zona roja son la indicación. Por eso la resonancia es muy importante, para decirme en qué parte está, cuánto está roto, ¿no? Si está en la zona blanca, tengo que regularizar. Si está en la zona roja, tengo que estar preparado para llevar las suturas especiales. Esto se hace con ayuda del artroscopio, ¿no? Entonces, con el palpador uno puede acercar al menisco y ver qué tanto, ¿no? En qué zona está y poder realizar las suturas. Y diversas técnicas que no vienen al caso, ¿no? Entonces se repara en la zona roja. Y en cuanto a los ligamentos, también repasamos rapidito cómo es la patología de los ligamentos, ¿no? Como ustedes saben, también es de gente joven, ¿no? Actividades deportivas, sobre todo estas de extremo, ¿no? Y los ligamentos, tenemos dos ligamentos, uno interno, que es como una cinta de que va del cóndilo femoral a la tibia, y otro que es más tubular, el externo, que va del cóndilo femoral a la cabeza del peroné, no va a la tibia, ¿no? Este ligamento externo no está pegado a la cápsula, por tanto no está pegado al menisco. En cambio, el interno tiene dos haces, ¿no? Uno que sí va pegadito a la cápsula, y como saben, la cápsula está pegada al menisco, entonces pueden dañarse juntos, ¿no? O equivocarnos clínicamente si es
del menisco o del ligamento, y para eso pues tenemos el examen clínico, ¿no? Y también tenemos los ligamentos, los anteriores fueron ligamentos colaterales, ¿no? El medial y el externo, interno y externo, medial o lateral, son ligamentos colaterales. Y los ligamentos cruzados son el anterior y el posterior. Y aquí también tenemos una regla mnemotécnica aética. El ligamento anterior, el anterior A anterior, se inserta en el cóndilo femoral posterior. El anterior va al posterior, al externo. El anterior va al cóndilo femoral externo. Y el ligamento posterior, que está atrás, en la tibia, va a ir al cóndilo femoral interno. Por eso se llaman cruzados. Se cruzan. Nos acordamos a él. El ligamento cruzado anterior se inserta en el cóndilo femoral externo, AE. Posterior en el interno, AE. ¿Cómo se lesiona el mecanismo? Los ligamentos colaterales internos o mediales en un movimiento en valgo. Si hago valgo, yo hacia afuera de la pierna, se va a distender la parte interna, ¿no? Entonces, el movimiento en valgo, como aquí está señalándolo, puede haber un traumatismo directo que hace que la pierna se vaya en valgo y se va a distender o romper la parte interna, ¿no? Generalmente, a veces se acompaña de flexión y rotación, pero lo importante en el mecanismo es que sea un movimiento en valgo. Lleva la pierna hacia afuera y se va a romper la parte medial. A la inversa, ¿no? El ligamento externo tiene que ir en varo hacia adentro de la pierna. Y el ligamento externo se distiende y se puede romper. Puede acompañarse de rotación también o flexión. Pero el movimiento principal para dañarlo es el varo, ¿no? Puede ser directo el mecanismo o indirecto, como hemos visto. Entonces, a mayor apertura, mayor valgo, ¿no? Se puede tener más daño. Entonces, con el valgo inicial se puede romper el ligamento colateral interno. Pues si va aumentando el valgo, arranca también al menisco, que está encerrado allí. Y si seguimos el valgo, también va a romper el ligamento cruzado anterior. Y a esta triada, ¿no? La triada de Donoghue, no es conocida por el valgo excesivo, ruptura de colateral interno, menisco interno y cruzado anterior, triada de Donoghue. ¿Se pueden asociar otras lesiones? Sí. Es verdad que no vemos los ligamentos en las radiografías, pero la radiografía nos puede mostrar las lesiones asociadas, como puede haber fracturas de la cabeza del peroné o abulsiones, ¿no? de los platillos tibiales o femorales, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar qué otra lesión acompaña a la más evidente. Tengo inestabilidad, pienso ruptura ligamentaria, pero no podrá tener también una abulsión, un arrancamiento óseo, ¿no? Y las lesiones neurológicas, el ciático oblicuo externo discurre por el cuello de la cabeza del peroné. Entonces, una fractura allí la puede lesionar, ¿no? Esas son las lesiones asociadas que pueden haber. Bien, entonces, ¿cómo se pueden producir las lesiones ahora del cruzado? Ya vimos las laterales, ahora del cruzado. Cuando uno da un puntapié y no pesca la pelota, una patada al vacío, no se puede producir entonces una ruptura aislada del ligamento cruzado anterior, ¿no? Va hacia adelante y se rompe el cruzado anterior. Se puede acompañar, como hemos dicho, de torsión, ¿no? En valgo, entonces puede dañar de acuerdo a la magnitud el menisco e incluso romper el cruzado anterior, ¿no? Cuando hay mucha torsión en valgo. Entonces, pueden ser solas, poco frecuentes, y acompañar a la ruptura del ligamento cruzado anterior. Se acompaña más con rupturas meniscales y a veces también ligamentos mediales. Y el posterior, a la inversa, hace una hipertensión, ¿no? Entonces, cuando tengo una hipertensión, la parte posterior se rompiéndose el ligamento cruzado posterior. Entonces, el diagnóstico que tenemos en base a la análisis, el examen físico, las radiografías, la resonancia magnética, que es el gol estándar,
Y la artroscopía, como he dicho, la hace diagnóstica y terapéutica. El examen clínico, ¿no? Para ver los ligamentos colaterales, interno o externo, hacemos la maniobra de Gosset, ¿no? Para el interno, tenemos que hacer pues el valgo. Fijamos el muslo, llevamos la pierna hacia afuera, y el valgo, pues, debemos hacerlo en 0 grados, y aquí exploramos tanto el ligamento colateral como el cruzado. Entonces, si el valgo es positivo, se han roto los dos ligamentos. Yo quiero examinar solo el ligamento colateral, entonces lo hago en flexión de 30 grados, ¿no? Y esto es válido tanto para el colateral interno como para el externo. Llevo en valgo para el interno y en varo para el externo. Si el bostezo se hace en extensión, en 0 grados, quiere decir que además de la ruptura del ligamento, tengo también, del ligamento colateral, tengo también ruptura del cruzado. Para el ligamento colateral externo, existe la mayoría de Moragas, porque también llaman el 4, que aquí tiene un número 4, ¿no? La pierna que voy a examinar está flexionada y vamos a palpar el recorrido del ligamento colateral externo, que va del, como hemos dicho, del cóndilo femoral a la cabeza del peroné, y palpamos esa cuerda, ¿no? Si la palpo, puedo continuar todo su extremo, de extremo a extremo, del fémur a la cabeza del peroné, está indemne. Si no lo logro esa continuidad, y se rompe. Para los cruzados, entonces, para el cruzado anterior debemos llevar la tibia hacia adelante, ¿no? Fijamos el pie con nuestro muslo, la rodilla en 90 grados, y traccionamos la tibia hacia adelante. Si está roto el ligamento, entonces tengo esta inestabilidad hacia anterior. Se llama cajón anterior porque simula cuando nosotros jalamos un cajón que se viene hacia adelante, ¿no? Es el cajón anterior. Ruptura del ligamento cruzado anterior, entonces da su positividad. También el test de Lachman, nos fijamos el muslo y llevamos la tibia hacia adelante y hacia atrás. Y vamos a ver un movimiento mayor. Siempre que busquemos una inestabilidad, ya sea para colateral interno, externo, cruzado anterior o posterior, siempre debemos hacerlo comparativa. Porque lo paciente puede ser laxo, ¿no? Y lo que nos parece ser inestable es que ese paciente es así, es laxo, ¿no? Siempre debe ser comparativo. Para el cruzado posterior, ¿no? La maniobra del cajón posterior es igual. Fijamos el pie, la rodilla y forma un ángulo de 90 grados y llevamos hacia atrás la tibia, la empujamos hacia atrás, ¿no? Y el deslizamiento se llama, pues, cajón posterior positivo y traduce la ruptura del ligamento cruzado posterior. Esos son pasivos, pero también podemos hacerlo activo. Y le pido que, estando echado, cadera a 90 grados, y levante la rodilla y la ponga a 90 grados, vamos a ver cómo la tibia se desliza hacia atrás por su peso, ¿no? Y siempre comparando con el otro lado. Las radiografías en estrés también pueden ser útiles, porque nos puede mostrar indirectamente, ¿no? Cuando hacemos un valgo, la apertura de la línea interarticular, ¿no? Cuando se tiene más de 10 milímetros, quiere decir que se ha roto absolutamente todo el ligamento, ¿no? Entre 10 y 5, ruptura parcial, y menos de 5 normal. Si la reacción en estrés, pónganse sus guantes de plomo, ¿no? Porque si no las reacciones van a ser dañinos para sus manos. Y la resonancia, como hemos dicho, es el gol estándar, ¿no? Podemos ver aquí la integridad del ligamento cruzado anterior, ¿no? Y aquí no está íntegro, no lo vemos, no está la continuidad. Igual para el posterior, este es el posterior, y aquí lo vemos rojo. El tratamiento de primer grado, es decir, no hay rupturas, hay distensión, reposo, crioterapia, analgésicos, y rápidamente se recuperan. Hay distensión, no hay ruptura. En segundo grado, que si hay ruptura, pero parcial, alguna fibra, no todas, además del reposo, el hielo, los inflamatorios, tenemos que inmovilizarlo, ¿no? Un ortésico que impida, que tiene unas barras acá de aluminio, que impida que
se lateraliza. Después podemos ponerle un ortésico con una bisagra aquí que permite la flexión, pero no le da movimiento lateral, ¿no? También va a depender si este tercer grado hacer una ruptura total, va a depender de cuál está hablando, el interno o el externo, ¿no? El interno generalmente requieren dependiendo de edad también, ¿no? No es lo mismo pues un muchacho de 20 años que uno de 65 años, ¿no? Entonces, generalmente se tiende a operar, a hacer la sutura cuando son jóvenes, ¿no? Cuando hay lesiones asociadas hay que operarlo porque además de la sutura está defendido la inserción ósea, ¿no? O tiene mucha actividad física, puede ser de 5 años, pero si fuera tenis, habría que hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico consiste en la sutura, ¿no? Cuando son agudas las lesiones, o en la reconstrucción en las lesiones crónicas. Pero cuando son crónicas, después de 6 semanas ya no es posible suturarlas, es imposible. La mejor opción es suturarlas entre los primeros 10 días. Después es cada vez más difícil y después de 6 semanas es imposible, los resultados son muy malos. Entonces la sutura, la preparación se hace en los primeros 10 días. Pasado esto, ya los resultados no son buenos y debe hacer la reconstrucción, ¿no? O sea, hacer un nuevo ligamento. Entonces puedes tomar del mismo paciente, hacer un ligamento e insertarlo, o de cadavéricos también, ¿no? Y reparar entonces el ligamento que esté, reconstruir el ligamento que esté roto. Y las reconstrucciones de los ligamentos cruzados, aquí sí todas, no es posible hacer la sutura, todas hay que hacer la fracilla, la reconstrucción. Aquí sí nos ayuda mucho la artroscopía. Entonces, hacemos la artroscopía para poder colocar un nuevo ligamento cruzado. Puede ser autoinjerto, sacamos un injerto de hueso, tendón y hueso, ¿no? Una pastilla de hueso de la patela, todo el tendón, ¿no? Patelar en su longitud y una pastilla del TAT. Entonces, no sacamos todo el tendón longitudinal del tendón, pero si la parte transversal queda tendón. Y después esto se puede regenerar, fibrosar, ¿no? Entonces, ese tendón que hemos obtenido, lo hacemos tubular para poder, con la artroscopía, vamos a fijar en dónde hacemos los túneles. Hacemos con una broca, hacemos unos túneles por donde vamos a pasar nuestro neo cruzado. Entonces hay dispositivos, unos compás, para poner el ángulo exacto, en el lugar exacto, para que este tendón funcione como ligamento, ¿no? Con la artroscopía chequeamos que esté en la posición adecuada, que pueda no atraparse de la flexión, ¿no? Toda esta introducción es bajo control artroscópico, no estamos abriendo la tubulación, y se fijan los extremos, ¿no? Los extremos óseos se fijan en el hueso con tornillos, ¿no? De distintos tipos. Hay biodegradables, ¿no? Se reabsorben. Hay de metal, hay botones, distintos tipos de cómo fijar estos nuevos ligamentos, ¿no? También hay cadavéricos. Los cadavéricos tienen la ventaja, pues, de que ya no voy a sacar un injerto, no voy a dañar más su rodilla. Puedo sacar el hueso, tendón, hueso, también puedo sacar de la pata de ganso solo tendón, ¿no? Entonces, me ahorro tiempo operatorio, me ahorro sangrado, me ahorro dolor postoperatorio, pero también tiene sus desventajas. Los injertos cadavéricos no traen enfermedades, eso no, pero no sabemos quién será el donante. No es lo mismo ponerle pues el tendón a un muchacho de 25 años el tendón de uno de 40. No sabemos de quién viene. Entonces, pero sí tiene sus ventajas, ¿no? Como las que hemos señalado. Entonces, la artroscopía nos permite hacer esos nuevos ligamentos que era imposible hacerlo en antaño, pues, ¿no? Y con muy buena función, da estabilidad, no progresa en la artrosis,
o si por ejemplo lo hacen en muchos años, ¿no? Cuanto más estable me queda la rodilla, menos artrosis va a haber. Ok, entonces ahora sí pasamos a las preguntas. Borjas, ¿cómo sé si hay alguien despierto? Ah, muy bien. Perfecto, sí, buena idea. Entonces la lista, vamos a buscar la lista. Mejor Borja contigo, más fácil. ¿Qué parte no me expliqué? Nayeli, ¿qué me expliqué? ¿Qué no me expliqué, perdón? Ah, ya, ok. Muy bien, gracias Borjas. Gracias a todos ustedes por su atención. Y por si acaso, estoy en el Hospital 2 de Mayo. Cuando quieren, nos visitan para poder ver a algún paciente, ¿no? Ya se está levantando poco a poco en el hospital. Todavía no tenemos la apertura, pero ya tengo entendido que posiblemente en septiembre y octubre podría haber presencial, ¿no? Parece ser que va a haber, ¿no? Por lo menos septiembre no estoy seguro, pero octubre yo creo que sí. Muchas gracias a todos.